Buenos días con todos. Esto es Interconsulta y hoy nos acompaña el doctor Oscar Naranjo, cirujano general con una especialidad en cirugía laparoscópica. Cuénteme, doctor, ¿cómo está? Bueno, todo bien, gracias acá, feliz de tenerte acá y conversar un poquito con nuestra gente. Cuéntenos un poco su trayectoria, cómo se formó, para que la Bueno, gente lo conozca. sí, correcto, está bien. Bueno, inicié como médico, pues no, como médico general en la Universidad de Guayaquil. Luego hice una especialidad en cirugía general en la Universidad de Espíritu Santo y en el Hospital Ibernaz. Estuve 3 años trabajando ahí y formándome. Luego de eso hice varios cursos de preparación y especialidades en cirugía laparoscópica avanzada. He tenido la oportunidad de estar en varios lugares, en varios países, como en Brasil, en Colombia, Argentina, haciendo cursos de preparación en cirugía mínimamente invasiva, que es lo que más me dedico, cirugía laparoscópica y cirugía bariátrica, pues, ¿no? Entonces, actualmente me dedico mucho al tema de cirugía laparoscópica como tal, hacemos cirugía bariátrica y cirugías de hernias por mínima invasión, tratando de ayudar a la gente que tenga una recuperación muy rápida gracias a los beneficios de la cirugía laparoscópica. Y ya se nos adelantó un poco el doctor, pero bueno, eso es lo que vamos a hablar especialmente hoy, temas de cirugía, para ver si nos ayuda a todas las personas que están viendo a salir de ciertas dudas que hay de estos temas. Claro. Empecemos con lo principal. ¿Cuál es la principal diferencia o los beneficios que hay de hacer una cirugía abierta, convencional, con una laparoscópica? Bien, para que la gente entienda primero, la cirugía tiene muchísimo tiempo, pues, ¿no? La cirugía desde muchísimos años se viene desarrollando. Inicialmente los pacientes se operaban siempre por vía abierta, es decir, se hacían incisiones grandes. De hecho, existía un lema que decían que a grandes heridas, grandes cirujanos. Es decir, que el cirujano que hacía heridas Entre más mientras hable. más grande era el mejor cirujano, pues, ¿no? Pero las cosas han ido cambiando y actualmente nosotros hacemos cirugía por mínima invasión. ¿Eso qué quiere decir? Hacemos pequeños huequitos en el abdomen a través del cual introducimos instrumentos, pinzas, etcétera, para poder operar dentro del abdomen del paciente. De hecho, metemos una cámara y nosotros operamos a través de esa cámara. Ahora, esto se llama cirugía laparoscópica. Ahora, ¿cuáles son las ventajas? Que es lo que estamos conversando. A diferencia de tener una herida abierta, una herida muy grande en el paciente, en la cirugía laparoscópica, al tener heridas muy pequeñitas, es decir, unos huequitos pequeñitos en el abdomen, el paciente va a tener menos dolor después de la cirugía, a diferencia de tener una herida de 10 o 20 centímetros. El paciente que se opera por cirugía laparoscópica también tiene menos riesgo de sangrado que el paciente de cirugía abierta. Tiene menor riesgo de que esas heridas se infecten, a diferencia de la cirugía abierta, y el paciente sobre todo se recupera muy rápido. Por ejemplo, un paciente con una cirugía se me ocurre, una vesícula, que es algo muy frecuente, que se opera por vía abierta, tiene que estar hospitalizado 3 días por lo menos y tiene que estar en casa en reposo por lo menos entre 1 y 2 meses. Y en cambio el paciente con cirugía laparoscópica, el paciente está hospitalizado 24 horas máximo Claro. y el paciente en 10 días ya está recuperado. Y se reintegra, eso es algo importantísimo para la gente que trabaja, pues no, que como todos los ecuatorianos, el paciente se reintegra a sus actividades habituales en poco tiempo. Y a futuro hay menos riesgo de que el paciente presente hernias por las heridas, porque si tengo una hernia, una herida grande, perdón, voy a tener un mayor riesgo de herniación a futuro. Y tener una hernia significa una Una reintervención que reintervención, nadie quiere. por supuesto, el tener una hernia significa volverse a operar, entonces eso también nos evitamos con la cirugía laparoscópica. Y algo que también, que no es lo más importante, pero que a mucha gente sí le importa, es el tema estético, pues no, porque el tener una herida muy grande estéticamente se ve mal, y el tener heridas pequeñitas estéticamente ya con los meses ni siquiera se ve. En especial para las mujeres. Por supuesto, en Sí. especial para las mujeres. ¿Cuál sería la cirugía que es más habitual en esto, en su profesión? Bueno, nosotros habitualmente como cirujanos generales, laparoscopistas, lo que más hacemos son enfermedades en la vesícula. Tratamos enfermedades en la vesícula. Es decir, las colecistectomías laparoscópicas, pues, ¿no? Que antes todo se hacía abierto, actualmente casi todas, por no decir todas, hacemos por vía laparoscópica. Entre otras cirugías que hacemos también por vía laparoscópica, frecuentes son las apendicitis, o sea, emergencias también resolvemos por cirugía laparoscópica. Hacemos hernias, pacientes con hernias en el ombligo o hernias en la ingle, las hacemos por vía laparoscópica y lo que estoy haciendo habitualmente también, y es lo que más hago actualmente, es la cirugía bariátrica, pues, ¿no? Tratamiento para los pacientes con obesidad. Ahora que menciona lo del apéndice y la vesícula,
lastimosamente, y me incluyo porque creo que es el defecto que muchos tenemos, es que esperamos estar muy complicados para acudir o solucionar alguna emergencia, a diferencia de lo que es un apéndice que es una emergencia realmente que no se puede aplazar. Correcto. Pero en la vesícula la gente espera bastante tiempo. ¿Cuándo usted o cómo evalúa cuándo sí se puede hacer una cirugía por laparoscopía y cuándo ya pasa a ser una convencional? O Bien. en todos los casos puede ser laparoscópica. Bien, eso es una buena pregunta porque a veces la gente piensa de que porque está muy complicado no se puede operar por la laparoscopía y no es así. De hecho, nosotros podemos operar las emergencias, las grandes emergencias, pacientes complicados por cirugía laparoscópica. Y muchas veces incluso el acceso laparoscópico, es decir, entrar a operar a un paciente por la laparoscopía nos facilita mucho más cosas. Es decir, que no porque un paciente tenga una complicación grave, no se puede operar por la laparoscopía. Hay sus excepciones, por supuesto, en las cuales nosotros desde el inicio decimos, sabe que este paciente va para cirugía convencional, sobre todo pacientes que tienen 5, 6, 7 días con su dolor, pacientes que están en un estado infeccioso muy grave, pacientes que tienen una emergencia muy severa, por ejemplo, se me ocurre, un paciente que tiene un sangrado masivo dentro del abdomen, nosotros no podemos ahí estar jugándole con la laparoscopía, ahí sí, cirugía convencional. Pero en la mayor parte de los casos, cuando el paciente acude a la consulta en sus primeras horas de dolor, en sus primeros días de dolor, incluso podemos operarlo por vía laparoscópica. ¿Y cuál usted considera que dentro de lo que es la sociedad es una de las cosas que más retrasa a la gente de hacerse la cirugía? Más, así sea laparoscópica abierta, de enfriar el cuadro tanto. Sí, muchas veces el desconocimiento de la gente como tal y muchas veces la mala transmisión de información de ciertas entidades o incluso el mal uso de las redes sociales, porque también nos influyen a veces de manera negativa. Por ejemplo, algo muy frecuente, como les decía anteriormente, una de las enfermedades más frecuentes es la enfermedad de la vesícula. ¿Qué es lo que suelen pensar las personas y que suelen tener una mala información? De que si tienen cálculos pequeñitos no se operan, o si tienen un cálculo no se operan, cuando es todo lo contrario. Entonces yo siempre les digo, que en una enfermedad de la vesícula no importa si tienes 1 o 20 cálculos y tampoco importa si tienes un cálculo de 1 milímetro o un cálculo de 3 centímetros que puede ocurrir. Es decir, a veces la gente piensa de que, bueno, tengo solamente un cálculo, es pequeñito, mejor me espero a que me crezca y ahí me opero. Quizás desaparezca, que eso no ocurre. Entonces eso es algo importante que la gente tiene que entender. Cuando un paciente, hablando de enfermedades en la vesícula, tiene cálculos en su vesícula, no importa el tamaño, no importa el número, lo que sí importa es que ya está esa vesícula enferma y que hay que operarla. Entonces, ante cualquier molestia que tenga el paciente, algún hallazgo en una ecografía que un médico le haya dicho que tiene un problema en su vesícula, tiene que acudir a su cirujano de confianza y, por supuesto, programar una cirugía. Dentro de las cosas que, bueno, yo ahí conversando, porque también recientemente hice mi medicatura rural, se podría decir que la gente no se anima tanto a una cirugía laparoscópica por los costos. Ujú. Existe una gran diferencia de costos entre una convencional y una laparoscópica. Una gran diferencia, hablándolo como gran diferencia, no. Si hay cierta diferencia por el tema de tecnología que utilizamos, pues no, en el tema de cirugía laparoscópica utilizamos una torre que se llama torre de laparoscopía, como para que me entiendan, es como un robot, ya, una cámara, etcétera. Es decir, utilizamos tecnología. Pero los costos se incrementan, pero realmente Los no. costos terminarían compensados con lo que usted me está diciendo de los días de Y con los hospitalización beneficios y también, los por beneficios. supuesto. Porque, por ejemplo, un paciente, como tú bien lo dices, un paciente con cirugía abierta está 3 días hospitalizado por lo menos, quizás más, y por ende, mientras más tiempo hospitalizado está, más costos el paciente invierte en gasto hospitalario. En el tema de cirugía laparoscópica, si bien es cierto, la cirugía es un poquito más costosa, pero se compensa porque está solamente un día hospitalizado. Entonces, ahí los costos se van compensando. O sea, y realmente, yo siempre le digo a los pacientes que la inversión en la salud, en este caso en una cirugía laparoscópica, supera totalmente los beneficios a lo que están gastando los pacientes. O sea, los beneficios los superan totalmente. Bueno, Si yo acudo a cualquier médico cirujano, ¿está capacitado para hacer una cirugía laparoscópica o eso conlleva una especie de certificación, de diplomado de especialidad? ¿Cómo se manejan en cuestión de eso? claro. A ver, en primer lugar, no todos los cirujanos tienen la certificación,
la habilidad y la capacidad para hacer cirugía laparoscópica. Eso no quiere decir que no lo pueden hacer. Lo que trato de decir con esto es que para que un cirujano pueda hacer cirugía laparoscópica, el cirujano tiene que estar primero entrenado, tiene que tener un entrenamiento, que eso se hace por varios cursos, que van desde cursos básicos, intermedios y avanzados, porque no es lo mismo, por ejemplo, hacer una cirugía de vesícula laparoscópica que una cirugía bariátrica laparoscópica. Se necesita un poco más de entrenamiento. Aparte del entrenamiento, y es algo muy importante, tener conocimiento científico, la parte teórica, pues eso va siempre de la mano. Es decir, un cirujano tiene que estar entrenado en la parte práctica y tener el conocimiento científico. Si el cirujano no tiene el entrenamiento práctico, pues no va a poder hacer el movimiento y la cirugía como tal. Ah, es interesante eso. O sea, porque por lo general la gente cree que simplemente con ser cirujano ya está habilitado para hacer Sí, todo este no, tipo de no, cosas. no, claro, el cirujano debe tener el entrenamiento. Nosotros incluso empezamos en nuestros primeros pasos de entrenamiento, lo hacemos con modelos, que a veces son maquetas nada más, utilizamos una caja que se llama endotrainers. En estas cajas nosotros simulamos como que eso fuera un paciente y muchas veces hacemos ejercicios tan sencillos como, por ejemplo, nos ponemos a sacarle la cascarita a las uvas, le hacemos movimientos con unas pelotitas, todo como si estuviéramos simulando un paciente. Entonces, eso nos va dando la destreza. Primero el movimiento de las manos, luego de eso nos pasamos a otro tipo de entrenamientos mucho más avanzados y hasta que ya tengamos la capacidad, la certificación, podemos ya aplicarlo en los El mismo pacientes. hecho de poder suturar con las pinzas, que es algo complicado, porque yo lo he estado practicando. Sí, Sí, de hecho, eso es uno de los ejercicios más complicados sí, de la es parapléjica, la sutura. complicado, pero las personas que no sepan, no es lo mismo que hacerlo con las manos como lo podríamos hacer convencionalmente. Correcto, aparte que hay que tener hay que estar orientado en la parte de la cámara, porque no es lo mismo que yo vea. A esa parte yo iba, doctor, porque se podría decir que operar convencionalmente hasta lo puede hacer un cirujano solo. Ujú, Su mesa aquí, sus instrumentos y lo va haciendo solo. Se va a tardar más, claro, sí. A diferencia de una cirugía laparoscópica donde necesita sí o sí un ayudante para que pueda manejar la cámara, ujú, que es creo que hacia donde vamos un poco orientados, porque usted me comentó que están ofreciendo un diplomado. claro. Hablemos un poquito de eso, pero antes de que me hable del diplomado, eh, un cirujano me contaba y me decía que la labor del que instrumenta, del que ayuda en la cirugía, es igual de importante que la del cirujano, porque mientras él esté más capacitado y sepa lo que hay que hacer, el cirujano tiene mayor habilidad y más destreza para poder realizar las cosas. Correcto. Eso es importante. Un cirujano para hacer cirugía laparoscópica primero que debe de tener un equipo conformado. O sea, no puede lanzarse solo porque él sabe la laparoscopía y bueno, voy a decirle a la enfermera que en ese momento está de turno en el hospital o en la clínica que me venga a ayudar. No, porque el equipo del cirujano laparoscopista tiene que tener igual o mejor entrenamiento que el mismo cirujano. Como me decías, por ejemplo, el instrumentista, que es la persona del equipo quirúrgico, que es el que le va pasando pinzas al cirujano, etcétera, tiene que conocer cuáles son las pinzas de la laparoscopía, porque las pinzas de cirugía abierta no son las mismas que cirugía laparoscópica. El ayudante tiene que tener conocimiento en cirugía laparoscópica porque es el que va a estar manipulando la cámara, acercando, alejando, moviendo, etcétera. Y esto debe tener mucha destreza porque si uno hace un movimiento mal, se pierde toda la imagen. Es decir, el equipo debe estar entrenado. O sea, no podemos improvisar con gente que no tiene el conocimiento de cirugía laparoscópica. Entonces, el equipo siempre tiene que estar entrenado para que la cirugía salga bien, para evitarnos complicaciones o incluso o disminuir el riesgo de complicaciones, mejor sería, pues, ¿no? Nosotros estamos ofreciendo un diplomado en instrumentación quirúrgica, tanto en cirugía abierta como en cirugía laparoscópica, pues, ¿no? Que eso es lo que la gente quiere saber también. Todo el diplomado se centra en lo que es instrumentación laparoscópica. Ujú. ¿Hacia quién va dirigido Sí, este diplomado? sí, a ver, mira, nuestro diplomado está enfocado en ambas instrumentaciones. Ya, nosotros le hemos dado ese plus, que normalmente los diplomados en instrumentación son en cirugía convencional, nada más. Nosotros le hemos dado el plus en que la gente que se va a inscribir, los alumnos que se van a inscribir, van a tener el plus de que van a aprender instrumentación en cirugía laparoscópica. Entonces, nosotros tenemos módulos dentro de este diplomado donde vamos a ver instrumentación para cirugía abierta, para cirugía laparoscópica, incluso vamos a ver algo muy importante que aquí creo que hasta ahora somos los primeros que lo vamos a hacer,
en cierto conocimiento básico de cirugía robótica. Ahora, ¿a quién está dirigido este diplomado? Pues bueno, a todo aquel que esté dentro del área de la salud y que esté interesado en aprender instrumentación, enfermeros, auxiliares, estudiantes de la salud, ya sea de medicina u otras carreras, médicos que les guste la parte quirúrgica y que quieran empezar con esto. Médicos en sí, porque, por ejemplo, si tienen en mente hacer un posgrado o una especialidad de cirugía, se aprende así Se también. aprende, esos son los primeros pasos. Y se empieza siendo ayudante. Exacto, eso tiene toda la razón. Uno cuando va a ser cirujano, primero tiene que saber que empieza siendo ayudante. Lo ideal sería siempre que estés al lado de alguien con mucha experiencia, que te vaya orientando, que te vaya enseñando los primeros pasos, incluso a saber cómo se llama esta pinza, que eso es lo que vamos a enseñar en el diplomado, cómo se llama esta pinza, para qué sirve, cuál es su utilidad. Ahora, algo muy importante que no sé si el diplomado lo ofrezca. Por lo general, ahora todos los diplomados y todos estos cursos son en línea. Y muchas veces el saber la pinza con una foto no es suficiente. Ustedes van a incluir lo que es la parte práctica, la parte del manejo de las pinzas. Se me va el nombre, ¿cómo es? El endotrainer. Ustedes cuentan con endotrainer. Sí, correcto. Eso me parece que es un plus bastante bueno si es que lo llegan a tener ustedes para las personas. Sí, correcto. Nosotros en la parte del diplomado, el diplomado tiene dos etapas, por decirlo así, la etapa teórica y la etapa práctica. En la etapa teórica, pues vamos a tener docentes de alto nivel, docentes que son cirujanos, por supuesto. Docentes que manejen esto, por que supuesto. es lo importante, Eso es lo porque importante. hay muchos cursos que terminan manejándolo, o sea, cursos de especialidad dados por médicos generales, Correcto. que nadie quita el mérito, pero es mucho mejor si Correcto. está alguien capacitado en ello. Correcto. De hecho, bueno, yo soy el coordinador docente del diplomado y me he encargado de que los docentes son colegas con mucha experiencia en cirugía tanto abierta como laparoscópica y robótica. Y por ende vamos a tener profesores de alto nivel, es decir, que la parte teórica está asegurada con eso. En la segunda fase, que es la parte práctica, nosotros vamos a tener tanto prácticas en laboratorio, por decirlo así, es decir, en endotrainer. Nosotros vamos a tener las cajas de la laparoscopia que les hablaba, que es como nosotros empezamos a aprender con pequeños jueguitos, por decirlo así, con las cajitas de la laparoscopia o endotrainers. Y también vamos a tener una parte en la cual los alumnos van a tener la posibilidad de entrar a quirófano con un cirujano. Es decir, van a ver en vivo las cirugías, van a tener la posibilidad incluso de entrar al campo quirúrgico, de instrumentar, porque se supone que vamos, a lo que a nosotros nos interesa es que el alumno no solamente sepa la parte teórica y nada más, porque si bien es cierto la parte teórica es importante, pero la práctica es mucho más, sobre todo en la parte quirúrgica, más importante es la práctica. Entonces nuestros estudiantes van a tener la oportunidad de incluso estar en quirófano con cirujanos que hagan este tipo de cirugías y poco a poco van aprendiendo. Pues, ¿no? Y yo creo que esto es una ventana muy importante para personas que, por ejemplo, pueden llegar a tener un desempeño muy bueno y con este diplomado, como le digo, proyectarse o mostrarse para poder trabajar con cirujanos, ¿no? Claro, por supuesto. Ahí uno siempre en estos cursos hace amistades, hace contactos, hace relaciones con otro tipo de colegas y especialistas. Entonces, ya depende del alumno que tanto interés le ponga, pues no, porque cuando uno como médico tratante ve que un alumno tiene mucho interés, a uno lo motiva a seguirle enseñando o incluso llamarlo, ¿sabes qué? Ven, Y unirlo a su grupo de vente a mi trabajo. grupo, trabaja conmigo porque veo que eres bueno, veo que te gusta, veo que tienes mucho interés y necesito a alguien como tú en mi grupo. Entonces, eso es importantísimo. Nosotros tenemos estas cajas que se llaman endotrainers, donde simulamos como si esto fuera un paciente. Una cavidad abdominal. Como que fuera una cavidad abdominal, pues, ¿no? De hecho, nosotros en el paciente hacemos unos pequeños agujeros por donde introducimos los materiales. No es igual como esto, obviamente, porque esto es para practicar, pero más o menos simula lo que hacemos nosotros con nuestros pacientes. Entonces, lo que les decía yo anteriormente, que en cirugía laparoscópica, básicamente se trata de que nosotros operamos a través de una cámara. Hagamos de cuenta que tenemos la cámara dentro del paciente, dentro del abdomen del paciente, y estamos viendo a través del monitor lo que operamos. De la misma forma, pues, ¿no? Nosotros introducimos a través de unos agujeros que hacemos en el abdomen del paciente nuestras pinzas, que esas son las pinzas laparoscópicas. Hay diferentes tipos de... Hay diferentes, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, aquí la puntita tiene una forma, acá la punta tiene otra forma, ¿ok? Entonces, esto es lo que nosotros podemos
De hecho, esto es lo que van a aprender, pues, ¿no? Porque, por ejemplo, esta pinza que está acá, Porque hay que saber qué tipo de pinza utilizar en cada correcto, cosa. en cada cosa hay que una pinza diferente, pues, ¿no? Tienen sus funciones. Entonces, esto es lo que vamos a aprender, pues, ¿no? Los tipos de pinza y todo esto acá. Entonces, nosotros en el EndoTrainer tenemos la posibilidad de introducir nuestras pinzas, las vemos ahí en la pantalla y empezamos a hacer varios ejercicios. Como les decía, empezamos a hacer ejercicios muy sencillos, por ejemplo, aquí tenemos unas ligas, hacer ejercicios para abrir y cerrar. Todo esto nos da a nosotros el entrenamiento, la destreza, etcétera. Entonces, esto de aquí nos va a permitir hacer varios tipos de ejercicios que nosotros lo vamos a hacer en el diplomado. Que se ven muy simples, pero a la hora Sí, de hacerlo... exacto, porque ya el movimiento es totalmente diferente, porque yo no lo estoy viendo como una cirugía abierta, sino que lo estoy viendo a través de una cámara. Y eso es lo que les comentaba, o sea, la importancia de la persona que está instrumentando es fundamental, porque la persona que está con la cámara instrumentando tiene que ser, se convierte en sus ojos. Por supuesto. Y hay una coordinación para que esté enfocando donde usted está trabajando. Correcto. Exacto. Porque Entonces, si yo tengo una mala cámara, el camarógrafo está por otro lado, yo no voy a ver nada. sí, Entonces, y cualquier movimiento brusco, porque estamos hablando de una cavidad abdominal que parece, se ve grande, pero termina siendo muy pequeña. correcto, correcto. Entonces nosotros tenemos que estar ahí muy enfocados porque podemos cometer errores. Entonces esos errores es lo que se va a evitar aprendiendo en nuestro diplomado. La gente va a aprender cómo evitar cometer errores, cómo mover bien las manos, cómo instrumentar bien, qué tipo de pinzas pasar al cirujano, porque por ejemplo yo dentro de mi equipo tengo un instrumentista que está muy entrenado, entonces incluso él a veces ya ni siquiera le pido las pinzas, simplemente tiro la mano y él sabe qué pinza pasarme. Entonces, porque sabe cómo va el procedimiento. Exacto, entonces él está concentrado en el momento, ya le toca hacer esto al doctor, ya le toca cortar, ya le toca poner esto, entonces él ya tiene listo todo, pues, ¿no? Y se facilita más la cirugía. Por supuesto, y el tiempo se acorta, el paciente se recupera más rápido, sale más rápido de la anestesia, entonces eso es lo importante. Claro, porque por ejemplo son datos que la gente igual quizá desconoce. El mayor tiempo de prolongación de anestesia perjudica al paciente. Exacto. El mismo hecho de tener, porque todo esto se insufla con CO2. Con CO2. Son muchas cosas que, bueno, como el doctor mismo lo dice, entre más rápido se soluciona es mejor. Correcto. Y eso se logra con la práctica. Con la práctica, y por eso los invitamos a nuestro diplomado para que puedan aprender de estas técnicas laparoscópicas, para que tengan la oportunidad de poder tener un mayor campo de trabajo, para que tengan mayores oportunidades para trabajar en diferentes lugares, porque van a tener un conocimiento que otros diplomados probablemente no se los vayan a ofrecer. Eso ha sido todo. Muchas gracias, doctor Oscar Naranjo. Cualquier duda, escríbanle y ya saben, el diplomado es una muy buena opción. Sí, bueno, nosotros los invitamos a todos aquellos estudiantes, profesionales incluso, que estén interesados en aprender el mundo de la cirugía laparoscópica. Como les decía, nuestro diplomado tiene ese plus de no solo aprender cirugía convencional, sino también aprender cirugía laparoscópica. Incluso vamos a tener un módulo de cirugía robótica, que es algo que seguramente en poco tiempo se va a venir a nuestro país con más auge. Entonces los invitamos a todos a que formen parte de esto. Tenemos profesores de muy alto nivel, tenemos el área de prácticas con EndoTrainers, tenemos el área de prácticas en quirófano, y estoy seguro que les va a gustar y que van a tener no solo un título, que eso no es, si bien es cierto, es importante, pero no es lo más importante. Lo más importante es que aprendamos la destreza, tengamos el conocimiento y que luego lo podamos demostrar en nuestro campo de trabajo que vayamos a estar. Listo, muchas gracias.